tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Salud 10 Televisión. ¿Qué tal, doctor? Marcela, ¿cómo estás? A pesar de un poco de su estado gripal. ¿Esperando la tormenta de Santa Rosa? No, sí. El frío realmente ha sido importante en estos últimos días y bueno, el producto del frío del doctor, el resfrío, ya pasa. Hay que esperar y con cuidarse. Todo, ¿eh? Hay que cuidarse agosto porque no se va todavía el frío y los cambios de temperatura. Ya viene la primavera. Ya nos queda muy pronto, viene la primavera. Empecemos a contar los días, faltan tantos días para la primavera. Bien, bueno, un programa. Sí, hicimos una nota en el Centro de Rehabilitación Azul con la licenciada encargada, que es una psicóloga encargada del centro de día, la licenciada Antonella Grossi, donde nos cuenta toda la actividad que se lleva a cabo en esa disciplina dentro del Instituto de Rehabilitación. ¿Cuántas cosas hacen ahí? Realmente muy interesante, sí. Hacía falta un poco algo de eso aquí. Ahí nos cuenta, después tenemos una nota que también le hicimos para otro programa donde nos cuentan la cantidad de pacientes que hay realmente, cómo ha cubierto las expectativas, superado las expectativas iniciales. Sí. La importancia de tener una rehabilitación desde el inicio de la patología. O sea, esa patología es tan importante la rehabilitación, tanto más que a veces que la medicina tradicional. Y en el centro de día, quien está a cargo Antonella, tienen un turno a la mañana y un turno a la tarde. Así que realmente han separado por grupos de tipo de patología y superando las expectativas. Marcela, también hablamos con la doctora Cecilia Parle, que es nefróloga, de los factores de riesgo, pero fundamentalmente esas patologías como es la hipertensión, como es la diabetes, cómo pueden llegar a afectar al riñón, y a veces uno no se da cuenta cuando no está bajo un control estricto de estas enfermedades porque no se siente nada, entonces uno piensa que está todo muy bien y puede afectar a este órgano tan importante como son los riñones y después puede producir alteraciones irreversibles. Sí, quizás la gente se cuida más del cardiólogo, va al cardiólogo, al clínico, y quizás no cuidamos tanto los riñones desde la prevención, no desde el tratamiento. Pero estas dos enfermedades, tanto diabetes como hipertensión, la gente como no siente, no tiene síntomas, bueno, no pasa nada. Deja pasar, y es una de las complicaciones más severas. Yo le hice una nota a dos colegas, a Elizabeth Claude Pierre y María Ignacia Mateo, donde hablamos un poco de esto de las redes y la información nutricional, donde cualquiera informa cómo hacer una dieta, promociona los polvitos mágicos, las proteínas, elimina hidratos de carbono, y cualquiera cree que está en condiciones, y de pronto la avidez del público de recibir información, pero de pronto no teniendo en cuenta los riesgos por un mal tratamiento. Exactamente. La salud, antes que nada, se interpone, digamos, a todo aquel tipo de dietas que uno puede llegar a leer en cualquier revista o son administradas en forma totalmente... Por gente que probó, le dio resultado, pero no muestra el después. Y bueno, esto de los cambios saludables, así que invité a dos colegas. Bueno, pues vamos al programa entonces. Empezamos. Bien, nos acompaña hoy la licenciada en Psicología Antonella Grossi, a quien agradecemos que esté en Salud 10. Ella es coordinadora del Centro de Día de Real Azul. Hemos estado en otra oportunidad visitando las instalaciones. Bueno, nuevamente viniendo a conocer a Antonella, que en la vez anterior no habíamos estado con ella. Gracias, Antonella. Contanos cuál es la función de este Centro de Día, si bien sabemos que atiende a la mañana y a la tarde. Contanos cómo es la coordinación de esto. Bueno, en principio gracias a ustedes por acompañarnos en este proyecto, tanto en la ocasión anterior, que estaba más cercana a la inauguración, como ahora acompañándonos en lo que es el desarrollo ya de las actividades. Sí, como vos bien decís, en este mismo establecimiento funcionan dos dispositivos. Uno que tiene que ver con el espacio de rehabilitación y otro que tiene que ver con el centro de día, que es el que está un poco más, el que yo acompaño. En el centro de día trabajamos con el eje puesto en lo que es la socialización, que es lo propio del dispositivo centro de día, y con una fuerte impronta de lo que es la rehabilitación cognitiva. Inicialmente estaba diseñado el dispositivo para trabajar con pacientes adultos mayores, pero bueno, al momento de empezar con las admisiones nos encontramos con un montón de demanda a la que por supuesto dimos lugar, porque somos un espacio que intenta prestar el servicio que satisfaga la demanda de las personas que vienen a consultarnos, y así se fueron dando forma a dos grupos. Marcadamente diferentes, sobre todo en cuanto a lo que es la capacidad autónoma de cada paciente. En el grupo de la mañana tenemos pacientes
con un nivel de funcionalidad más bajo en cuanto a la autonomía diaria, es decir, son pacientes que necesitan la asistencia continua de otra persona, y con esos pacientes el abordaje tiene mucho más que ver con la cuestión más física, ¿no? Con cambios posturales, son todos pacientes adultos, pero jóvenes. Entonces el trabajo es más fuerte en lo que es lo físico, ¿sí? Los profesores de educación física, la kinesióloga, son los que, las terapistas ocupacionales son los que tienen mayor carga horaria. Por la tarde, en cambio, tenemos un grupo que está mucho más orientado a los objetivos iniciales que tienen que ver con la estimulación cognitiva. El grupo de la tarde generalmente o mayormente está conformado por adultos mayores, y ahí sí tenemos un abordaje que tiene mucho más hincapié, si bien la parte física no se descuida, tenemos más variabilidad de prestaciones, psicopedagogía, psicología, bueno, terapia ocupacional también, musicoterapia, que no lo nombré antes, está en los dos dispositivos. Y esta variedad de prestaciones tiene que ver con entender que el paciente es un paciente complejo, que las miradas múltiples enriquecen la mirada sobre el paciente y enriquecen el abordaje que uno le puede brindar. Y además, como hablamos de estimulación cognitiva, cuanto más canales de estimulación le ofrezcamos a ese paciente, más activo va a estar ese cerebro y más vamos a beneficiar lo que es detener, si se quiere, no detener, enlentecer el deterioro propio de nuestro cerebro, propio de la edad. Generalmente el grupo de la tarde tiene que ver con pacientes ya adultos mayores, pacientes de 70 y pico, 80 años, que no han tenido injurias cerebrales, es decir, no han tenido una ACV o una contusión o infartos cerebrales, sino que el deterioro tiene que ver con el paso del tiempo. Entonces, en ese sentido, el dispositivo lo que procura es estimular las funciones que todavía el paciente conserva para que no se pierdan tan rápido, ¿sí? Bien. Qué importante cubrir, que vos decís, que no está solo el que tuvo la patología, que de pronto piensa, sino el acceso a este individuo que se da cuenta de que tiene algunas dificultades y viene por lo menos a sostenerlas o esto a enlentecerlas. ¿Y qué actividades realizan habitualmente? Bueno, las actividades dentro de cada taller siempre se trabaja en forma grupal, porque como decíamos antes, el eje del centro de día es la socialización. Entonces ya desde que el paciente llega, está interactuando con un otro, ¿sí? Tanto personal del equipo instituto, sí, como con sus propios compañeros. Entonces ya estamos activando esas funciones cognitivas, porque son pacientes que si no asisten al centro, por lo que hemos escuchado en las entrevistas, no van a otro lado, están en casa, mirando la tele, algunos leyendo, otros ni siquiera eso. Entonces ya la socialización como primera medida es un espacio de estimulación cognitiva. Después cada profesional organiza tareas, actividades en función de su saber particular y los intereses del grupo. La idea es otorgarle al paciente no solamente actividades que puedan tener que ver con lo estético, digamos, pintar, dibujar, hacer alguna creación con materiales reciclados o demás, sino también darles letra para una conversación. Entonces, por ejemplo, mientras duró el Mundial, estábamos siguiendo las noticias en torno al Mundial, se trabajaron ahora las temáticas en torno al aborto en los talleres de estimulación y de actualidad, para que el paciente pueda, cuando se retire de acá, también mantener conversaciones de actualidad con otras personas, y en función también de los intereses de cada uno, ¿viste? Claro. Están armando, por ejemplo, en musicoterapia, cada uno su propio cancionero. Entonces ahí cada uno pone su impronta, las canciones que le gustan, después se comparte también eso en los espacios acá en la institución. La idea es eso, brindarles un espacio de estimulación, pero que sea un espacio divertido, entretenido, agradable, cálido. Que quede con ganas de volver. Que quede con ganas de volver y de permanecer, porque a diferencia del dispositivo de rehabilitación, el que el paciente viene con una indicación médica, realiza su proceso de rehabilitación y se le da el alta al centro de día, implica otra permanencia, otra continuidad. Y lo que buscamos es que el paciente encuentre acá un espacio de pertenencia. ¿Vienen todo, esto funciona todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. En el horario de la mañana, en los pacientes con mayor deterioro funcional, es decir, que tienen mayor grado de dependencia, y en la tarde los pacientes que tienen otra autonomía. Hay personas que son traídos por sus familiares y otros que vienen solitos en el auto. La verdad que... ¿Y el mismo paciente viene toda la semana o tienen diferentes días?
Los mismos pacientes vienen de lunes a viernes. O sea, que realmente es un estímulo espectacular, tienen un buen motivo para vestirse, salir. Totalmente. Y el avance se debe notar en estos pacientes que... Se nota muchísimo porque es otorgar una rutina y un proyecto. Está estudiadísimo eso, que el paciente adulto mayor se deprime después de la etapa jubilatoria porque carece de proyecto. Entonces es levantarse todos los días y esperar que el día termine. O a lo sumo algún turno médico. Sí, o esperar que el otro le brinde lo que él no puede hacer. Totalmente. Y de pronto aprender o sentirse que su espacio con un par realmente, me imagino que los avances y la mejoría de, aunque sea del estado de ánimo de estos pacientes, debe ser súper estimulante para seguir. Y de eso, de sus ganas, sobre todo, ¿no? El estado de ánimo y el uso de, por ahí, estrategias cognitivas que en otros espacios no se utilizaban, ¿no? Qué sé yo, una de las primeras cosas que hacen los pacientes cuando ingresan es armar su propia historia de vida, su línea de vida en un afiche. Entonces ahí empiezan ya a rememorar cosas que tienen que ver con tiempos anteriores que van siendo como dejados de lado. Y que a veces para el grupo familiar hasta resulta tedioso de sostener en las conversaciones, porque son pacientes que suelen repetir el mismo tema. Los temas, y sobre todo los temas de la juventud, porque es lo último que se pierde. Entonces, eso acá se viene a valorar. Y está buenísimo, porque es darle valor a cosas que tal vez en otros ámbitos generan otra reacción por parte del entorno. Valorar las individualidades, la singularidad, los gustos de cada uno, lo que cada uno puede aportar, y ponerse en movimiento, porque no nos olvidemos que tenemos los profes de educación física que los llevan a la parte del gimnasio y tienen que hacerlo. Y tienen que movilizarse. Es sabido, lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro. Actividad física, alimentación saludable y una rutina, un proyecto de vida. Que eso es lo que por ahí los pacientes empiezan a encontrar en este espacio. Y un grupo de pertenencia, porque empiezan a festejarse los cumpleaños. Para el Día del Amigo hicieron unas actividades hermosas, unos carteles hermosos. Una de las concurrentes ponía que no se había imaginado nunca a esta edad encontrarse con un grupo de amigos. Y eso es genial. Eso es cumplimos el objetivo. ¿Estos pacientes van a tener el alta? En realidad, ¿Cómo se sostiene esto de que ya logran la pertenencia? El miedo a decir, en algún momento, el lugar es muy grande, seguramente para mucha más gente el tratamiento, pero ¿corren el riesgo esto de decir que en algún momento hay que darles un alta? En realidad no es un espacio de abordaje terapéutico estricto en ese sentido, de decir cumplimos los objetivos y el dispositivo se termina, sino que más que nada es un espacio de pertenencia. Es una institución que articula muchas otras cosas por encima de lo terapéutico, si bien tiene base y objetivos terapéuticos, con lo cual en realidad el alta se da cuando el paciente no quiere venir más o por alguna condición de salud no puede venir, pero no por decir, bueno, planteamos estos objetivos terapéuticos, se cumplieron y se fue de alta. Bien. La idea es al contrario, generar un espacio de pertenencia a la mayor cantidad de tiempo porque posible. Les debe costar, o el temor de decir, me van a decir que terminamos, y el hecho esto de haber encontrado un lugar los debe como aferrarse mucho más. Sí. Y los chicos o aquellos que por ahí con algunos trastornos más severos, ¿se adaptan? ¿Les gusta quedarse? Sí, hasta ahora ¿Esto lo hacen en complemento con los chicos que van a la escuela, que pueden estar escolarizados, lo hacen con alguna otra institución? Sí, en realidad, por una cuestión de normativa, el centro de día es una institución, es un dispositivo terapéutico que justamente viene a salvar esta ausencia de dispositivos luego del egreso escolar. Con lo cual, uno de los requisitos de ingreso es que no esté escolarizado, porque si no se superponen. Con lo cual, los chicos que tenemos son chicos de 20, 20 y pico, 30 y pico que ya han egresado de las escuelas especiales. Y lo que nos encontramos en todas las entrevistas es esto, terminamos la escuela y no había nada. No tenían dónde ir. Entonces, por eso un poco armamos un dispositivo específico, aunque no era el objetivo inicial, porque la verdad es que... Superó la necesidad de tener lo que pedía la gente. Y uno de los objetivos del centro de día es bajar el nivel de estrés familiar, porque el cuidado permanente de un adulto implica un desgaste en cuanto al estrés familiar, que es muy elevado. Entonces la permanencia de estos chicos en la institución hace que también la familia pueda depositar en otros el cuidado y además el abordaje terapéutico. ¿Cuántas horas concurren?
En este momento, como tenemos los dos grupos tan diferenciados, trabajamos a media jornada, de mañana 4 horas y de tarde 4 horas. Sí, pero son bastante tiempo. ¿Realizan alguna comida acá? Seguramente alguna Sí. colación, desayuno, merienda, Sí, o sí, comidas sí. principales, no. No, comidas principales no, pero sí durante... Sí. A la mañana por ahí es más una colación. individualizado porque cada paciente tiene su rutina y por ahí ingiere distinto tipo de alimentos, y entonces ahí está la enfermera que Con el sostiene bien el trabajo individualizado. A la tarde, como tenemos otro nivel de autonomía y como el eje está puesto en la socialización, ellos llegan y ya se toman un matecito, charlan un rato, empiezan con su taller de 1 hora y media, hacemos un cortecito en el medio y ahí se comparte más el té, el café, el mate, lo Sí, que sí, cada lo uno que quiere. cada A uno- veces traen alguna torta, a veces sale desde acá, desde la institución. Segunda actividad de taller de 1 hora y media y ya se empiezan a A despedir. retirar. Bueno, realmente esto que, como vos decías, había una necesidad en Azul de poder cubrir esta cantidad de pacientes. Esto va a permitir que de pronto mucha gente va a empezar a escuchar que no es para la rehabilitación de algún trastorno, sino esto de conectarse o cuánta gente que necesita ese par o ese oído que escuche. Sí, sin duda, sin duda. Antonella, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente vendremos de visita a la institución y seguimos en Salud 10. Hoy, como dijimos al inicio del programa, hemos invitado a la doctora Cecilia Parle, que es especialista en nefrología, que nos visita nuevamente en Salud 10. Y hoy con un tema que yo creo que es muy importante porque va a hablar de los factores de riesgo que pueden producir un daño a nivel renal. Y que son varios. Y hay varias patologías que realmente lo pueden llegar a producir. Y yo me voy a enumerar una, que es la diabetes, fundamentalmente, que es una de las principales, y que es tan silenciosa y que tantas lesiones puede provocar en diferentes órganos y también lo afecta al riñón. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, te agradezco nuevamente que estés acá con nosotros porque Gracias por siempre hay invitarme. temas de nefrología que nos interesan y a veces que la gente confunde nefrólogo o neurólogo, porque Ajá, no estamos en sí. el riñón, pero ustedes son los que se encargan más de cuidar el riñón desde el punto de vista clínico y la función. Exacto. Contanos, ¿cuáles son los principales factores de riesgo o enfermedades que ponen en riesgo al riñón en realidad? Bueno, vos nombraste la diabetes. La diabetes es la principal causa secundaria de insuficiencia renal crónica a nivel nacional en el país. Es la principal causa de ingreso en hemodiálisis de patología secundaria. Me refiero a patología secundaria porque es una patología sistémica, o sea, de todo el organismo, Exacto. no primaria del riñón, como puede ser una inflamación, una glomerulonefritis, que bueno, hay O distintas... sea que es la primera más importante. Es la principal causa secundaria o sistémica Sí, de sí, ingreso en hemodiálisis en realidad a nivel mundial. La diabetes produce un daño al principio silente en los riñones. La persona diabética no se da cuenta, pero empieza silenciosamente a perder proteínas por orina. Por ahí puede notar que tiene un poquito más espuma la orina que habitualmente. Pero por lo general no consultan salvo que el diabetólogo o el clínico los derive a un nefrólogo. Y lo que nos pasa muchas veces es que llegan a la consulta nefrológica ya demasiado tarde, Claro. porque llevan años por ahí de diabetes descontroladas, con glucemias muy elevadas, y eso genera un daño a nivel renal que es irreversible, genera con el tiempo insuficiencia renal crónica y... Vos sabés, Cecilia, que es una lucha a veces cuando tengo un paciente con diabetes, porque como se sienten bien, no Sí. tienen ningún tipo de problema, Sí. ocultan su enfermedad, Sí. entre comillas. Saben que lo tienen, pero lo Sí, sí, ocultan sí. porque no tienen ninguna manifestación. Y a veces uno pone el ejemplo de las lesiones que puede producir a nivel ocular, Sí. que también muchas veces son importantes, como la de las piernas o Sí. las extremidades. Pero fíjense que en el riñón es la principal causa secundaria de alteraciones renales que puede producir la diabetes. Y uno puede no sentir nada. Por eso es que es tan importante el control y la consulta del paciente diabético, fundamentalmente el control. Sí. No, y vos decías el daño a nivel de los ojos, el daño a nivel de la vasculatura de los miembros inferiores o de los nervios de los miembros inferiores va en paralelo al daño renal. Muchas veces ya cuando hay daño en los ojos, seguramente hay daño a nivel renal, hay nefropatía Y diabética. la mayoría de estos daños son irreversibles, Son lamentablemente. irreversibles, Sí. sí. A nivel renal son irreversibles, no podemos dar marcha atrás. Tan solo detener la progresión, o no detenerla, sino postergar la progresión de la insuficiencia renal crónica, enlentecerla lo más posible, pero es inevitable el progreso de la insuficiencia renal. Perdón, ¿y qué es lo que produce a nivel renal, aparte de bueno, la pérdida del filtrado que hace que perdamos proteínas? Sí.
¿Hay una atrofia del riñón? ¿Hay una falta de función? En realidad, los riñones de la insuficiencia renal crónica de los diabéticos no disminuyen de tamaño como en la mayoría de las patologías crónicas. Son riñones de tamaño normal, pero produce un daño muy importante en la microvasculatura renal. La microvasculatura son los capilares, las arteriolas, para que se entienda más fácil, que es el principal componente del riñón. Es la parte que filtra del riñón, que filtra la sangre para producir orina. Se daña eso, se daña el endotelio de eso y lo primero que pasa es que se empiezan a perder proteínas de a poquito. Con el tiempo genera un deterioro de la función renal, o sea, el clearance de creatinina, que es el porcentaje de función renal que nosotros tenemos, que lo normal es entre 90 y 100 mililitros por minuto, empieza a descender. Y ese descenso es algo irreversible, no lo podemos corregir. No se puede recuperar. No. ¿Y qué ocurre con la pérdida de proteínas? ¿Qué causa en el organismo? Para que la gente ¿Qué causa el organismo? ¿No? La pérdida de proteínas es un signo que nos habla de daño renal, o sea, mayor pérdida de proteínas, mayor daño vamos a tener, tenemos de los riñones, y al mismo tiempo, a mayor pérdida de proteínas en los riñones es peor el pronóstico de los riñones. No es normal perder proteínas por los riñones, lo normal es hasta 150 miligramos por día. Los diabéticos llegan a tener gramos y gramos de proteinuria muchas veces, y eso nos habla de que el pronóstico renal, mientras más alta es la proteinuria, peor es el pronóstico. Hay otras enfermedades que también producen daño y que también son silenciosas, ¿no es cierto? Te iba a decir, la hipertensión arterial es una de las principales también causas de insuficiencia renal secundaria. Tenemos muchísimos pacientes renales crónicos en estadios avanzados, y por la causa de hipertensión arterial mal controlada. Porque también es una patología silente que no da... Esa es la palabra, no controlada, porque las dos patologías controladas generalmente es muy raro que se llegue a estos términos, ¿no? Controladas no van a tener daño renal, pero cuando están descontroladas, que es muy frecuente lamentablemente, porque no dan síntomas como dijiste vos, sí, se puede llegar a largo plazo a una insuficiencia renal importante. Eso generalmente, el clínico o el médico, el cardiólogo en este caso, le pide análisis de función renal y cuando lo ve alterado, ahí ya acuden al nefrólogo para que veamos a ver qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿no es cierto? Porque realmente es una lástima llegar a esas etapas, tanto en el diabético como en el hipertenso, ¿no? No se siente nada, son enfermedades silentes, que ustedes no tienen ningún tipo de síntomas, saben que lo tienen el sello que son diabéticos o tienen el sello que son hipertensos, pero si no se saben cuidar o no se controlan, lamentablemente podemos caer en varias lesiones y una de ellas son las renales y como dice la doctora que muchas veces son irreversibles, ¿no? Lamentablemente. Sí, es importante la determinación de la función renal en sangre en este tipo de pacientes, en las rutinas de laboratorio que se determine urea y creatinina y hacer análisis de orina también periódicos para determinar la presencia de proteínas, porque los hipertensos también de a poquito empiezan a perder proteínas en orina, que es manifestación del daño renal. Te cambio un poco el foco de la charla. Hay una palabra que ustedes por ahí no la saben, que se llama hematuria, pero que es la pérdida de sangre por la orina. Y que mucha gente a veces pierde sangre, lo pasa como, fue una sola vez, lo deja estar. Hay gente que lo pierde en forma más frecuente y hay muchas patologías que lo pueden provocar. Te voy a preguntar específicamente por ahí la del origen nefrológico, qué es lo que puede llegar a producir la pérdida de sangre, ¿no? Sí, los riñones pueden perder sangre y uno no darse cuenta, se llama microhematuria, que eso lo vemos solamente cuando miramos la orina al microscopio, y también pueden perder sangre y tener una hematuria macroscópica, que es cuando ya la sangre se ve roja, cuando la orina se ve roja, perdón. Cualquiera de las dos posibilidades pueden estar hablando de una inflamación de los riñones. La hematuria puede ser de los riñones o puede ser de la vía urinaria, que ya les toca a ustedes, a los urólogos, pero cuando es de la parte específicamente renal, puede estar hablando de una inflamación renal, una glomerulonefritis. Muchas veces no tiene que ver con esto y es solamente por la presencia de arenilla a nivel renal que puede producir una pequeña microhematuria o hematuria microscópica que no se vea a simple vista. Las personas que son deportistas también pueden tener microhematuria, ¿verdad? Las personas deportistas por ahí después de un ejercicio extenuante pueden presentar microhematuria. Igualmente por ahí estaría bueno hacer un estudio como para descartar otras causas. Pero es una hematuria benigna, pero no hay que minimizarla. Exacto, está bien. Y la glomerulonefritis, que es la palabra rara que ustedes escuchan, que es la inflamación de algunos sectores del riñón que se llaman glomérulos, que es donde se filtra el filtrado renal. ¿Por qué se puede afectar o por qué se puede inflamar?
Bueno, la glomerulonefritis, esta palabra rara, o nefritis, Sí. es la inflamación del glomérulo, que es como la parte del riñón que filtra la orina. Hay un montón de causas, desde primarias a secundarias. Por lo general, la gran mayoría se producen por enfermedades autoinmunes, o sea, autoanticuerpos que van a atacar el riñón, muchas veces sin causa que uno detecte y otras veces después de una infección banal o un cuadro de vías aéreas superiores o una gripe, el cuerpo genera anticuerpos y esos anticuerpos atacan equívocamente al riñón. Otras veces son secundarias a otras patologías. ¿Sí? Patologías sistémicas que pueden llegar a generar esto como una manifestación secundaria. Ahora, sí, bueno, creo que hemos hablado un poco, pero sobre todo hemos hecho un poco de conciencia a aquellas personas que tienen algún tipo de estas patologías que presten atención, que se cuiden, porque es fundamental el control de estas patologías para evitar estos malos mayores. No sé si quieres agregar algo más, Ceci. No, es solamente remarcar el tema de la importancia de, sí, los temas son muy extensos, pero remarcar la importancia del tema del análisis de sangre y de orina en los pacientes hipertensos, diabéticos, como para detectar que no haya ya un daño renal. Y la ingesta de líquidos es fundamental. Y sí, eso es fundamental siempre. La doctora Cecilia Perli, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bien, como anunciamos al principio del programa, hoy tengo el lujo que me acompañen dos colegas. Estamos festejando nuestro Día de la Nutricionista, que ya les anuncié que fue la semana pasada. Y el tema que nos convoca hoy con Elizabeth Claudepierre y María Ignacia Mateo es algo que nos tiene preocupados a los nutricionistas y cada vez que tenemos oportunidad tratamos de hacerlo presente y vemos que además este problema que creemos que existe en la sociedad, lo vemos que en todas las redes sociales colegas están también preocupados. Y el tema que nos convoca hoy es decir, el excesivo o la excesiva información que tiene la gente a través de las redes, la cantidad de gente que opina sobre la nutrición, dando consejos, que no está mal que uno pueda aconsejar desde un par, pero no desde en una red social tratando de inculcarle a la gente que cumpla un plan alimentario porque le dio éxito a quien lo realizó, sin llegar a tener un aval profesional. Chicas, gracias por estar con nosotros en Salud 10 y bueno, también la postura de ustedes creo que ayudaría a reforzar la mía, que lo digo siempre. ¿Qué hacemos con esta situación este intrusismo, esta cantidad de que quizás mucha gente sabe de nutrición, no es que somos las únicas que sabemos? Es que todos comemos. Exacto. Entonces ya partimos de algo que tenemos en común. Y el hecho de comer implica que cualquiera o que todos comemos lo mismo y en realidad no, porque todos tenemos distintos horarios, tenemos distintas necesidades, estamos en distintos momentos o etapas de la vida. Y bueno, mi dieta no es igual a la tuya, por más que los dos seamos nutricionistas, ni igual a la de María. ¿O no te gustan los que comen los demás? O tenemos distintos gustos, distintos grupos familiares. Lo que sí se ve hoy es un bombardeo por las redes sociales terrible de información o de desinformación. Horrores. Horrores. Que cualquiera habla de salud y bienestar. Muchas páginas, muchos bloggers, mucha... informaciones escritas, orales o gente que se pone a hablar y da consejos. Lo hemos visto, actrices. Sí, que terminan siendo los medios de comunicación nocivos para toda la sociedad, porque si uno realmente no está preparado para entender esa información, porque nosotros podemos determinar si la información es correcta o no, pero alguien que por ahí no está preparado se deja influenciar por información que realmente es falsa y que por ahí después termina siendo nociva para la salud, porque también hay que tener en cuenta con qué paciente o con qué persona estamos trabajando, si la persona tiene una patología o no, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Seguro, lo hemos charlado en otras oportunidades con los deportistas, en los gimnasios, del consumo de excesiva cantidad de proteínas sin haber hecho nunca un análisis de orina para ver cómo está ese riñón. Claro. Totalmente, no, que uno puede no saber que tiene un problema de salud. Lo que pasa es que
ni tampoco saber si tiene carencias o si tiene una anemia. En el caso de ser una mujer o una persona joven, las adolescentes hoy están todas preocupadas por un peso, por una panza chata, por ponerse una remera corta, y a lo mejor no saben si están dejando de consumir cosas que son importantes para su crecimiento, su desarrollo, para su futuro como futuras madres, ¿no? Que la descalcificación ósea existe y ellos están terminando de crecer, y bueno, y la verdad es que preocupa, porque obviamente siguen, igual que las actrices o personajes... el polvito, este polvito mágico, que no le vamos a hacer propaganda, este polvito que uno lo escucha hablar y dice, sí, estás bárbara, estás genial, sí, porque todos los días como este polvito, y yo digo... Sí, pero todos los días no puede ser sostenido en el tiempo. No, claro, esas dietas son para hacer por un tiempo y después el paciente, para seguir manteniéndose descenso de peso, tiene que seguir haciendo eso, porque a donde empieza a comer normalmente tiene el efecto rebote y vuelve a aumentar lo que había perdido. Y de hecho las dietas restrictivas, que son las que más se promocionan hoy por hoy para llegar al verano con el peso genial, las dietas restrictivas siempre terminan trayendo hambre, el paciente no la puede sostener, tiene hambre, eso genera tener un atracón, comer de todo en cantidades importantes y cosas con muchas calorías. Después esto genera también una culpa, porque en realidad estaba en tren de hacer una dieta restrictiva y después no lo pudo sostener, y la culpa lleva de nuevo a la dieta restrictiva y se meten en un círculo que es imposible salir. En realidad creo que nosotras como nutricionistas siempre hacemos hincapié de hacer una alimentación saludable de acuerdo a la edad de la persona, al sexo, al tipo de actividad física que hace. A los gustos y hábitos, la situación económica. Es que eso es lo que hablábamos la otra vez con María, que decíamos, lo que se pierde es la personalización. Claro. Vos no estás haciendo una dieta acorde a lo que necesitas. Cumpliendo la cuarta ley de la alimentación, de la adecuación a este paciente. Claro, eso es lo que no hacen algo que es general, que nos va a funcionar por una cuestión de restricción calórica, como dice María. Si no como, seguro que bajo de peso. Claro, pero sin comer. Pero cuánto no tengo, digamos, ¿cuánto dura eso? Seguro. Es por un tiempo y después no hay cambios de hábitos alimentarios, que en realidad es lo que hay que lograr. Es más importante que el paciente tenga un cambio de conducta alimentaria, que esto le va a servir para toda la vida, que baje rápido de peso y que después tenga el efecto rebote. Porque está comprobado, si no, no estaríamos hablando que la patología que maneja el mundo es la obesidad. Si esto fuera solucionado con un polvito o con estas, también estos preparados o licuados de una muy buena marca que tiene un gran marketing, que mueve millones de pesos. Que sustituir, en realidad es un tema energético, porque sustituís una comida y la cambiás por algo, un batido o por un polvo, como vos decís, que en realidad lo que te lleva es una restricción calórica, porque todo pasa por un balance energético, que es lo que la gente tiene que entender, que no sirve hacer una dieta proteica, saco las harinas. Si yo saco las harinas voy a bajar de peso porque estoy comiendo menos calorías. Seguro. No es porque las harinas se engordan, porque eso también. Ahora cualquiera que no es celíaco hace una dieta sin gluten y dicen que el gluten es una goma, que no sé qué pasa. Es tóxico, porque están con toda esa... Y vos decís, uy Dios, idea. ¿Y esto? ¿Cómo cubrimos este 50-60% de nuestro valor calórico total? ¿Qué fundamento científico tiene? Tráeme la bibliografía donde dice y te avala y se hace un estudio serio a largo plazo con una determinada cantidad de pacientes que realmente lo justifique. Y bueno, por ahí las nutricionistas dejamos de pensar o seguir lo que veníamos haciendo o aprender cosas nuevas, sería buenísimo, pero no hay un fundamento. Al contrario, después donde las volvés a comer te generan esta adicción, circuito, sí. que decís, bueno, chau, se va todo al diablo, sigo comiendo... harinas, pues no puedo parar de comerlas. Sí, son adictivas, pero porque son carbograsas, porque además de estar comiendo harinas, las estoy acompañando con grasa, con sal y azúcar. Sí, depende qué es lo que vaya a consumir. Y además acompañar toda esta cantidad de mitos, que el limón en ayunas quema grasas, como si hubiera algún alimento que quema grasas, que
el tejido, la grasa se va a transformar en tejido, nunca, jamás. No, un tejido se va a transformar en grasa. O sea, Ni que se va a derretir. Ni se va a derretir. Como también todos dicen, bueno, me pongo esto para transpirar, como Para si transpirar es en el elimináramos la grasa gimnasio. por los poros. Como si, exacto. Y pesás menos o medís menos y tus centímetros en la cintura o en un brazo por una deshidratación nada más. Que Sí, la tomaste un gente vaso cree de agua que y en luego- verano adelgaza mucho más cuando sale a caminar o a correr Totalmente. y al contrario, en invierno metabólicamente necesita, Claro, el tenés cuerpo más activo. necesita Moverse. mover más. Igualmente creo que a veces esta situación que se está llevando a cabo en muchas, con otras profesiones, yo creo que bueno, cuando se regularice bien que el hecho de estar matriculado frente a todas las actividades, eso va a ser un control mayor, porque nosotros mismos desde el colegio tampoco podemos hacer mucho. Y no, Porque están llegando por redes tan masivas, gratuitas, Gratuitas. tal cual. llamémosle así, gratuitas, que de pronto lo que quiere vender cada uno, lo que está haciendo es o vendiendo el batido, vendiendo el polvito, vendiendo la vianda o vendiendo, o sea, creyendo que es súper mágico, que la Totalmente. dieta que le van a dar es Lo que pasa copiada. es que también ese tipo de elementos, el batido, por ejemplo, si una persona tiene una reunión social, se tiene que llevar el batido porque no puede compartir con el resto. Entonces, lo que yo siempre les explico a los pacientes es que el plan alimentario se tiene que adaptar a la vida de uno, Seguro. no nosotros al plan de alimentación. Sí, sí, sí. Y poder ir a una reunión, comer lo que hay en la porción justa, que es el secreto para Aprenderlo, aprender aprender esta cuestión. manejarle esas situaciones. Yo Decir- creo que también hago la mea culpa, es decir, estamos dejando espacios para Sí, que un chef que puede saber mucho de cocina, podrá saber algunos tips o ayudar en formas de preparación, pero no para dar consejos de nutrición. No, de nutrición. A mí cuando me veo que incluso hay colegas también que abusan de los edulcorantes para producir o para fabricar o elaborar alimentos, que vos decís, bueno, 4 sobres de edulcorante más los edulcorantes que usamos habitualmente, esto es algo nuevo. Con el tiempo también va a provocar una prohibición del abuso de los edulcorantes, porque la gente que tiene la compulsión de comer, a veces no se da cuenta que aunque tenga edulcorante tenés que comer una porción. Exacto, se tomó 1 litro de gaseosa y comió todos los productos dietéticos y la situación... Y hizo una torta con edulcorante y total es Si piensan que es dietética. libre, que Y puede capaz que comer tiene media grasa torta. o tiene aceite y va a tener harinas. Cuando nosotros hacemos las fórmulas y la composición nutricional, nos damos cuenta que aportan calorías otros alimentos y no solamente el azúcar. Exacto. Entonces se piensan que algo es light o liviano, le bajan las calorías al producto final solamente porque usaron edulcorante. Sí. Yo creo que el hecho ahora, esta controversia también que está con la cuestión del rotulado, una vez que se identifique cómo vamos a mostrar los productos que se puedan vender. En Chile ya está... En Chile ya está regido. nosotros estamos Lo que pasa, lo que falta es la identificar, lo que no se sabe es cómo identificar. El rotulado también no nos ayuda en nada porque la información es Empezaron con excesiva. códigos. Esto de funcional, porque tenga un elemento que puede ser funcional, es un alimento funcional, o sea, tampoco la ley nos ayuda mucho Confunde. exacto, Claro. yo creo que mucho confunde, pero lo importante y el fin de esta charla era ayudar a la gente a que pueda elegir quién le va a dar el consejo. Uno no trata un problema, un infarto con el vecino, no trata un problema que Es va a que ser quirúrgico con el... Después el problema el lo verdulero. tenemos nosotros en el consultorio, cuando ya el paciente viene a tratar el problema. Mirá, seguí esta dieta y resulta que ahora me mandó al clínico porque me subió el colesterol, tengo más ácido úrico, Exacto. no sé, me aumentó la urea. Empiezan a tener alteraciones en el laboratorio que quizás esto se viene produciendo desde hace un tiempo. Y el peligro son los adolescentes. Bueno, los margen, adolescentes es con un- una avidez de recibir con el menor esfuerzo el mejor físico en Sí, 15 días. sí. Que tienen toda la posibilidad de hacerlo bien. Y porque son los que están imagínate constantemente con las que redes. tienen la mejor hormona de crecimiento, el mejor momento hormonal, que solamente con pequeños hábitos o pequeños cambios hacen maravillas. Sí, que- haciendo actividad física, porque Exacto. más Sí. que nada a la edad de la adolescencia, si uno promueve la actividad física y un plan alimentario ordenado,
No restrictivo, adolescente, ordenado. claro, ordenado. El adolescente que quiere bajar, logra bajar de peso. Y el no control tiene del que hacer alcohol. locuras. Y el En la control. promoción, el control del alcohol, Del que alcohol, también lo tal hablamos, cual. que bueno, que toman mucho y después viene la época del vestido y no Claro. les entra el vestido y tanto Sí, cuidan varones. el chocolate, las harinas y se olvidan Sí, que las calorías que les tal brinda el cual. Las alcohol, calorías vacías que aporta el alcohol. que realmente... Y las bebidas de moda. Chicas, gracias por estar con nosotros. Yo voy a insistir y creo que cada 2 o 3 programas vamos a seguir insistiendo con esto, en educación, en prevención. Somos un montón de nutricionistas en Azul. Totalmente. O sea, recurran a gente que estudió para eso, que tiene el aval, que su firma vale porque está haciéndose responsable y no alguien que salió en un blog, en una página o lo que sea, que lo que está diciendo es su experiencia, no es la experiencia del estudio, que puede ser, no quiere decir que nosotros tenemos la única verdad, no, pero le dedicamos 5 años de nuestra vida a estudiar y a seguir estudiando, porque esa es la realidad. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en Salud 10. Bueno, llegamos al final de Salud 10 Televisión. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Hicimos un poco de temas variados, desde Marcela, que estuvo en el centro de rehabilitación con un tema tan interesante. Sí, donde realmente, qué importante tener ese centro en Azul, ¿no? Sí. Azul y la zona, y que trabaja por obras sociales, que permite que esté al alcance de mucha más cantidad de gente, o que complementa también, sabemos que tenemos un centro de rehabilitación a nivel municipal, pero que Exacto. siempre está lleno de gente y es imposible a veces poder tomar la ubicación. Bueno, un centro privado con... vamos a seguir en diferentes notas mostrando cómo se trabaja, pero la licenciada nos muestra cómo se trabaja en el centro de día especialmente. Perfecto. Actividad que van de 8 a 12 y de 16 a 19 horas, o sea, están 3-4 horas y todo lo que, si bien yo tuve la oportunidad de ver las instalaciones, lo que nos cuentan todas las actividades que hacen y uno lo puede ver en el ambiente donde se desarrolla. Bueno, hablamos con la doctora Cecilia Parle también de patologías como hipertensión y diabetes, cómo pueden afectar al riñón. Son enfermedades que son sordas, por así decirlo, que no hablan, pero que reproducen daños en órganos tan importantes. Y por otro lado, un gran encuentro de nutricionistas. Exactamente, con 2 colegas hablando de esta lucha que tenemos con que cualquiera que hizo una dieta sale a opinar, porque uno podría hacer una dieta y sostenerla. El hecho de salir a hablar, a opinar en medios públicos, o sea, vemos que o actrices o escritores, o sea, salen a diseñar un plan alimentario. Cuando vos a hablabas de esto, ustedes hablaban de esto, yo pensaba también en las ópticas, que venden específicamente anteojos y tienen sus, digamos, su título, y que hay gente que vende anteojos en cualquier lado. en la vereda. Sí, exacto. Bien, va a ser un tema que deberíamos tocar también Para otro el próximo riesgo, o sea, uno empieza a tomar conciencia cuando usa anteojos, cuando deja de ver. Exactamente. Pero ¿cuántas veces hemos terminado comprando en la playa o en cualquier lado? Y a los chicos, ¿cuántos le compran esos anteojos a los chicos y los ponen? Así que tema pendiente para próximos programas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en 7 días. Gracias.